Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un punto sobre lo que representa entender la obra de Dios. En estos días regularmente se acostumbra a hablar mucho de Dios. Hay gente que ve películas acerca de Dios, del sacrificio de Cristo, pero muchas veces no se alcanza a entender realmente lo que representa y lo que verdaderamente necesitamos comprender sobre el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Vamos a comenzar con un texto para poder entender un principio, una verdad que necesitamos tener bien clara. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a comenzar con este texto. Ahorita vamos a leer un poquito sobre el contexto. Pero es importante entender algo. Cuando alguien realmente está buscando a Dios, la idea no es encubrir nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, sino el tratar de ser congruentes, pero sobre todo el acudir a la luz. Y la luz nos las ha dejado el Señor Jesús a través de su palabra, para ver nuestras obras, para que se vean reflejadas nuestras obras si corresponden o no a lo que Dios nos ha dejado, nos ha marcado. Muchas veces dice aquí que cuando hay realmente el deseo de agradar a Dios, dice, acudimos a la luz para poder ver y entender nosotros mismos si nuestra vida realmente es agradable a Dios. El apóstol Pablo decía que examináramos nuestra vida, nos examináramos a nosotros mismos para ver si estábamos en la fe, si estábamos caminando conforme a lo que de alguna manera profesábamos o decíamos. Y es importante de repente hacer un alto y poder considerar realmente cómo son nuestras obras, si son de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a tratar de leer todo el contexto desde el versículo 16 para entender qué es a lo que se refiere. Y yo creo que dentro del texto que vamos a empezar a leer es un texto que mucha gente conoce y se menciona, pero que necesitamos entender todo el contexto, no solamente las partes bonitas, sino entender todo para poder tener libertad en cuanto a la forma de conducirnos, ya que el llamarse hijo de Dios, llamarse un creyente, un convertido, representa más que solamente un apodo, un sobrenombre, sino que tiene que ser la vida de nosotros como Cristo marca. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vuelvo a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amar a Dios representa más que solamente cumplir con un grupo, con una congregación. Representa mucho más que solamente el hecho de decir que amamos a Dios. Representa vivirlo y representa transmitirlo. Cuando aquí menciona de tal manera amó Dios al mundo, es de comprender realmente el grande amor de Dios. Enviar a su Hijo para que sufriera, para que padeciera por causa de nosotros, ¿verdad? Todo lo que ahorita se ha hecho un circo, un show, un espectáculo, se ha denigrado realmente lo que representa el sacrificio de nuestro Señor, pero aquellos que le aman tienen que entender, tenemos que entender que hizo una obra que pocos realmente podrían considerar alguna vez en su vida, que es dar a su Hijo por alguien más. Y no solo por alguien más, sino por alguien pecador, por alguien que ha causado daño, que ha lastimado a otros, y entregas a tu Hijo para que otros tengan vida, para que otros puedan, ¿verdad?, librar una condena. De tal manera amó Dios al mundo que nos envía a su Hijo para que ninguno sea condenado, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna, porque no lo envió a condenarnos. No envió a Cristo a condenarnos, y eso es una realidad, y mucha gente se escuda en eso nada más para decir, ya ver, hermano, todos vamos a ser salvos. Y yo creo que cuando se lee solamente parte de la Escritura, no alcanzamos a entender que no se trata solamente de ser o no salvos, sino se trata de entender el grande amor de Dios hacia nosotros. Porque quien actúa por miedo, por temor, por no perderse, no ha entendido el amor de Dios. No ha entendido todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando aquí nos habla de que el que cree en Él, realmente va a alcanzar salvación, es una verdad. Y no es por obra, lo hemos comentado, no es por lo que hagamos, no es porque seamos buenos, es por puro amor hacia nosotros. Pero mucha gente lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza, y aun cuando nos da la oportunidad de corregir y arreglar las cosas, a veces no nos gusta entender y ver hacia adentro, realmente profundizar en nuestra alma para poder darnos cuenta si algo está mal y nos está impidiendo realmente ser verdaderamente libres, como Él nos lo dice. Dice aquí que cuando se hacen obras malas, no se viene a la luz. No queremos que se vea reflejada nuestra vida y darnos cuenta que realmente hay algo que nos está estorbando y nos está haciendo daño. Y nos está alejando no solo de la vida eterna, nos está alejando del amor de Cristo. Y eso no es algo que haga el Señor, no es algo que la Biblia diga, tú estás solamente muy mal. Es algo que nosotros decidimos en el momento en que rechazamos acercarnos a la palabra de Dios para escudriñar nuestra vida, no la de los demás, la nuestra. Para poder ver realmente hacia adentro y darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo y si es correcto o es incorrecto. Por eso dice inclusive que los que hacen lo malo, dice, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque a veces da pena, da vergüenza el poder reconocer que algo se está haciendo mal, que algo en nuestra vida o carácter está mal, pero la idea es esa, el podernos dar cuenta realmente si algo está mal, si algo no es correcto. Por eso si regresamos al texto de Juan 3:21 dice, el que practica la verdad, el que se esfuerza, el que se esmera por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, para que se vea realmente si su vida está siendo conforme a la voluntad de Dios. Y si algo sale, ¿verdad?, por ahí incorrecto, pues la misma palabra le va a reprender. Por eso dice que lo que nos condena, realmente la condenación es poder entender que la Biblia, la palabra, el testimonio que nos ha dejado Dios es lo que nos va a corregir. Y si nosotros no atendemos a esa palabra, pues estamos desechando al que la envió, al que nos la ha dado, que es Dios. Entonces, al final de cuentas, podemos acudir a una congregación, decir que amamos a Dios, cantar, alzar las manos y hacer muchas cosas, pero si no lo estamos reflejando realmente en una forma práctica en nuestra vida,
no tiene ningún sentido. Porque la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia, para mostrarnos realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros nos acerquemos a un grupo, a una congregación, le demos más valor a la asistencia de algo, ¿verdad? De que no faltar y que la gente te vea en un lugar, que a la forma real en la que estamos nosotros viviendo en nuestros días conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil llenarle la mirada al ministro, al pastor, no solo acudiendo, no solo estando presente, sino tratando de hacer cosas que de alguna forma van a tratar de cubrir la cuota que el ojo humano necesita para que digan, qué buena persona es, aun cuando nuestra conciencia nos está diciendo que algo está mal. Por eso es importante darle el valor y el peso real a la escritura, O sea, comprendamos que en los días que vivimos ahorita, que no se puede realmente a veces tener una convivencia total en una congregación, y hay gente que no va y se escuda en eso para decir que posiblemente las cosas no están bien en su vida o mil cosas, es algo muy falso, de verdad es algo que no debería de ser. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ha sido perseguida en muchos lugares, China, Rumanía o diferentes lugares donde ha habido persecución, muchos de los hermanos, muchos de los cristianos, de la gente que se convirtió a Dios, hijos de Dios en esos lugares, no podían congregarse por causa de la misma persecución. Entonces tenían que buscar la manera y lo hacían por una necesidad. Y obviamente al estar juntos, pues no solo corrían riesgo de que los encarcelaran, muchos los mataban, pero por la misma situación no fingían, no trataban de fingir o caerle bien a alguien. Era una necesidad de estar juntos, de compartir sus penas, sus alegrías. Entonces la motivación a congregarse era por una necesidad genuina, no solo por cumplir, sino porque deseaban ver a otros que también se estaban esforzando como ellos lo estaban haciendo. Entonces muchas veces cuando dejamos de ver la importancia de la palabra en la vida y que sea la palabra que rija nuestras vidas, empezamos a cometer errores. Platicábamos hace unas semanas como inclusive el pueblo hebreo, teniendo jueces, teniendo sacerdotes, teniendo personas de verdad que los podían dirigir de parte de Dios, muchos interpretaban a su manera las cosas y desde ahí empezaba a partir todo muy mal. ¿Por qué? Porque algo sano, algo santo que Dios ponía en sus vidas, lo empezaban a interpretar a su modo, y obviamente todo se torcía y terminaba muy mal. Y terminaban, en vez de adorar a Dios, terminaban adorando ídolos, símbolos, y terminaban apartándose más de Dios, aun cuando tenían, ¿verdad?, en apariencia, toda la libertad para amar a Dios. Si leemos el versículo 14 y 15 aquí en Juan, vamos a continuar aquí en esta parte de Juan. En el Evangelio de Juan dice en el capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a mencionar en esta porción, y después cuando avanzamos en el versículo 16, es cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces es importante ver el énfasis que le da a Cristo la palabra. Le da a Cristo, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre sea levantado. Hay mucha controversia, ¿verdad?, entre algunos grupos que dicen que no fue una cruz, que fue un madero, un palo nada más, y que entonces no se cumple la situación de la cruz, que la verdad es una situación que vendría a pasar a un segundo término completamente, porque la idea del sacrificio de Cristo no es que haya sido solamente que tenía que ser a fuerzas en una cruz, es derramar sangre y morir por causa del pecado. Era el Cordero perfecto muriendo, ¿verdad?, siendo su sangre derramada por nuestros pecados, pero no era necesariamente que fuera una cruz o el madero. O sea, entendamos que desde ahí ya se pierde de vista realmente la importancia del sacrificio de Jesús.
con nuestras vidas, o sea, interpretando cosas que si la traducción real es un palo, es un madero, que si es una cruz o no era una cruz. O sea, creo que se va perdiendo el énfasis real de lo que intenta transmitirnos la palabra, y desde ahí, le decía, se empiezan a ver otras cosas, se empieza a trastornar realmente la idea principal, y dejamos de ver lo más importante, que es lo que el Maestro hizo por cada uno de nosotros. Y le decía en el versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no está hablando solamente de la cruz. La cruz se ha vuelto un símbolo para mucha gente. La gente ve el símbolo de la cruz como el todo del cristianismo, y la verdad es que no es así. El todo para una persona que realmente ama a Dios es Cristo. Él es el todo en todo. Él es la plenitud de lo que representa Dios, de lo que es Dios. Él lo llena todo en todo. Entonces, si realmente una persona entiende lo que representa Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, deja de ver solo simbolismos. Pero hay gente que le decía, se enfatiza mucho, y le decía, desde el pueblo hebreo han sucedido este tipo de cuestiones, y es importante entender cómo se fue dando todo esto, porque al final de cuentas el pueblo llegó un momento en el que siguió viendo a esa serpiente. O sea, siguió viendo a esa serpiente y le dio adoración, en vez de buscar realmente lo que Dios busca de cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué fue levantada la serpiente en el tiempo de Moisés? Porque el pueblo empezó a murmurar. El pueblo empezó a murmurar contra Dios, contra su siervo Moisés, y empezaron a salir serpientes que el Señor permitía, y que cada que ellos murmuraban eran mordidos por serpientes, y empezaban a morir. El pueblo clama a Dios y le dice a Moisés, perdón, pídele a Dios para que pues no muramos por causa de esas serpientes. Y es cuando Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la ponga en un madero, que sea levantado el madero, y que cada persona que viera ese madero cuando era mordido por una serpiente iba a ser perdonada. Entonces es importante comprender que era un símbolo de lo que iba a venir en Cristo. Por eso dice, de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente, tiene que ser levantado Cristo, para que la gente lo vea a Él, y vea lo que hizo, y vea lo que representa ese sacrificio. Pero la gente empieza a confundir, y nos dice la palabra que tiene que venir un rey después de mucho tiempo, ¿verdad? Y hacer pedazos esa serpiente, porque le ofrecían incienso. O sea, la tomaron como un símbolo, y a la serpiente, ¿verdad? A ese pedazo de metal le ofrecían sacrificio. Dejaron de ver a Dios, el poder de Dios, y le ofrecían sacrificio. Y en nuestros días, ¿verdad?, han cambiado a Cristo por una madera, por un símbolo, por algo que no tiene el valor. Realmente el valor lo tiene Cristo, lo que hizo el Señor. Pero todo se va torciendo cuando dejamos de ver realmente qué es lo que nos muestra el Señor por medio de su palabra. Dice en Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Estamos hablando
del pueblo de Dios muchos años antes y cómo Dios trataba y hablaba por medio de los profetas en ese tiempo y el pueblo no reaccionaba. Y muchos decían, vive Jehová, pero dice que juraban falsamente. Y el Señor, del cual hemos estudiado que es clemente y misericordioso, Él decía, busca a alguien que busque la verdad, que de verdad que esté viviendo, que se esté esforzando. Y si los encuentras, dice, yo perdono a Jerusalén. Yo los perdono. Pero dice, no había gente que realmente tomara las cosas en serio. Todo era rituales, eran cuestiones que se volvieron muertas porque al final de cuentas dejaron de ver a su Dios. Dejaron de ver a su Dios, dice el profeta, que no quisieron convertirse. Antes bien, su corazón se endureció. Y él dice, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, no hay juicio, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. O sea, no es una cuestión nada más de ahorita, es una cuestión que se repite y se repite y se repite desde hace mucho tiempo. Porque cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando no nos enfocamos realmente en Cristo, le damos más valor a otras cosas. O sea, dejamos de escuchar la palabra, realmente dejamos de darle la seriedad a ciertas enseñanzas, inclusive porque nos incomoda, simplemente nos incomoda y no profundizamos para ver nuestra alma. A veces esperamos escuchar una predicación que esté buena, una enseñanza que esté buena para poder mandársela a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, al pariente, ¿verdad? Y que a ellos los haga cambiar. Pero muy pocas veces tenemos la convicción de escuchar una enseñanza o de leer en la palabra algo que nos haga a nosotros cambiar, algo que nos renueve, como dice la misma palabra, renueve nuestro entendimiento y obviamente eso renueve nuestro corazón y a través de eso podamos tener paz para con Dios y poder entender realmente cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. Entonces podemos decir vive Jehová, pero si nuestro corazón realmente no lo cree, no le creo, entonces no tiene ningún sentido. Dice en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por tanto, os ruego que me imitéis, está diciendo el apóstol Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, les está diciendo a personas dentro de una iglesia. Dice, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y les dice algo que nos deja comprender que no solo es decir, no solo es comentar, dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Estamos hablando de personas de una iglesia, personajes de una iglesia que desechaban las enseñanzas en ese momento de Pablo. Decían, no, pues es que Pablo yo creo que ya no anda bien o lo que sea. Pero él no hace referencia solo a sus enseñanzas, sino a su vida, a su conducta, a lo que él estaba realmente viviendo. O sea, Pablo mostraba su vida abiertamente, no encubría absolutamente nada y la gente lo conocía. Su siervo Timoteo, ¿verdad? Que aquí le llama a su hijo, que es su hijo espiritual.
dice que él iba a dar testimonio de lo que él seguía viviendo, para que la gente imitara ese tipo de testimonios. Y después habla acerca de estos personajes que están envanecidos dentro de la iglesia, que obviamente no estaban caminando conforme a la voluntad de Dios, y le dice, espero ir si Dios lo permite. O sea, inclusive él dice, ganas no me faltan, parece que le está diciendo, ganas no me faltan, pero voy a esperar la voluntad de Dios. Y si voy, dice, voy a conocer no las palabras, o sea, no que ustedes sepan mucho, ¿verdad? Porque a veces se escuda la gente en eso, en que saben mucho, que conocen bastante de la doctrina o muchas cosas, pero decía él, no palabras, su vida. Su vida, voy a ver el poder con el que andan estas personas. Vamos a ver si realmente todo lo que hablan es verdad. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es algo que tenemos que entender, no es una cuestión que emane del hombre. Cuando alguien está respaldado por Dios, va a haber bendición, va a haber poder, va a haber la gracia, va a haber de verdad algo distinto. Va a haber algo verdaderamente distinto. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, este varón que rompió la serpiente, cuando él empieza a reinar y nos muestra la escritura cómo él empieza a obedecer todo lo que el Señor le empieza a marcar, porque dice que no hubo rey como él en toda Judá, ¿verdad? Y nos empieza a hablar de Ezequías, cómo él empieza a hacer las cosas bien. Dice la palabra que él empezó realmente a reinar con autoridad, que venció a los filisteos, ¿sí? Que empezó a avanzar, que él se quitó, ¿verdad?, del yugo de Asiria. O sea, empezó a haber poder en su vida y empezó a haber poder en su reino. Empezó a ver la gracia de Dios, o sea, hubo testimonio de que él estaba siendo bendecido por Dios, su vida estaba siendo bendecida. O sea, él no solo tenía paz y tenía gozo y tenía bendición, él estaba de verdad en victorias en cuanto a lo que le correspondía a él. El pueblo tenía bendición y las cosas marchaban bien. ¿Por qué? Porque él empezó a ordenar las cosas que se habían hecho mal antes que él, y empezó a obedecer a Dios. Y una de las cosas que hizo, le decía que para muchos posiblemente esta serpiente que había levantado a Moisés, por el símbolo, por lo que había representado, por lo que había sucedido en su tiempo, la veneraban, la tomaban como algo posiblemente sagrado. Y él agarra y la hace pedazos. ¿Por qué? Porque no es lo importante. Habrá tenido gente que lo criticó. Yo creo que muchas personas lo habrán criticado duramente por lo que estaba haciendo, porque era un joven, inclusive era muy joven cuando él empieza a reinar. La palabra nos dice que él tenía 25 años cuando empieza a reinar, y posiblemente los más ancianos, ¿verdad?, los que se suponen que sabían más, los que tenían en veneración ese tipo de símbolos, lo habrán puesto como un ignorante, como un rebelde, como una persona de verdad sacrílega que le estaba fallando a Dios. Pero él estaba haciendo lo que la palabra le estaba marcando, lo que Dios le estaba marcando, y tuvo bendición. O sea, a diferencia de lo que posiblemente pasaba en la vida de estos sacerdotes o personajes, ¿verdad?, que sabían mucho y que veneraban más un pedazo de metal que al Dios verdadero, y que no había paz, no había gozo, no había nada en sus vidas. Este varón empezó a tener la bendición del Señor. Entonces tenemos que ver realmente algo importante, y no quitaré el dedo del renglón en ese punto cuando la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos marca que por los frutos, por el poder en sus vidas, serán conocidos. Entonces no es por el conocimiento, no es por lo que, o sea, no es por las palabras, porque es lo mismo que le estaba diciendo el apóstol Pablo aquí a esos varones de los colosenses, que dice, no los voy a conocer, y no por sus palabras, sino por el poder en sus vidas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras,
no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué más nos dice la palabra? Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un versículo que posiblemente repetiremos muchísimas veces. Y ojalá no sea solo repetirlo por una cuestión ay hermano, ya me lo sé, ya me lo aprendí, sino de entender que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder. La acepción griega de la palabra poder es la misma que se usa para dinamita, para el explosivo de dinamita. Y el explosivo de dinamita, cuando se creó, no era como un medio de destrucción, sino que se usaba para romper muros, para abrir partes y poder avanzar, abrir puertas o abrir, ¿verdad? En medio de la montaña una caverna y poder avanzar, poder lograr los objetivos que se buscaban. Entonces, de alguna forma, el nombre que le pusieron tiene que ver con la esencia de lo que representa la palabra poder, que es abrir puertas, avanzar, ¿verdad? No quedarse estancado, no poner límites a las situaciones, sino más bien ver la oportunidad de seguir avanzando constantemente. Y Dios nos ha dado un espíritu para avanzar, para madurar, para crecer, para poder sortear las situaciones que vienen a nuestra vida y que intentan no solo destruirnos y tirarnos, sino de verdad hacernos completamente pedazos, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, porque si nuestra vida es despedazada, imagínense los que están alrededor. Y cuando entendemos el versículo de si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Verdad? Estamos entendiendo que no es solamente una reprensión hacia el pecador. Él ya está mal, el impío está mal. Sabemos que se van a perder, sí, sabemos que se van a perder. Pero está hablando más bien para comprender como pueblo, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, que si nosotros con dificultad, ¿verdad? Con esfuerzo, buscamos mantenernos de la mano del Señor, pues tenemos que ayudarle a esa gente que no sabe ni cuál es su izquierda ni cuál es su derecha. Ese es el propósito, entender la capacidad de bendición que puede haber en nuestras vidas hacia los demás. No la situación de decir, ay, tú estás bien mal, hijo del diablo, ¿verdad? Sino tratar de ayudar a los demás, de ser de bendición y poder ser un medio por el cual otros conozcan la gracia del Señor y puedan entender realmente lo que representa el sacrificio de Dios, no un espectáculo, sino realmente el poder de Dios para salvar nuestra alma. Por eso es poder, amor y dominio, para poder bendecir a otros. ¿Guardar nuestra alma? Sí, claro que sí. Guardar nuestra alma, porque nos lo dice la palabra, ¿verdad? Que guardemos con temor y temblor el depósito que nos ha sido dado. Pero también no solamente es tener el miedo y estar ahí, no, o sea, el temor realmente es para poder estar alertas. Velad y orad para que no entréis en tentación, pero dice la palabra también que podamos nosotros llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hay un propósito real. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice, la parte importante, no estarnos dando de golpes por cuándo será el momento más difícil de la vida del cristianismo o los últimos días o algunas cuestiones.
Pareciera que la exhortación realmente es para enfocarnos en la parte importante, es el poder llevar el Evangelio a los demás. El poder llevarle el Evangelio a los demás, porque muchos de ellos inclusive no vamos a llegar posiblemente al fin de los tiempos, pero sí vamos a llegar al juicio del Señor. Mucha gente va a morir antes de todo eso y la idea es realmente ha sido anunciado el Evangelio a sus vidas o nos estamos solo dando golpes de pecho para que no nos vaya a pasar a nosotros todo lo que de alguna manera escudriñamos en la palabra. ¿Qué ha de suceder? Y que ya estamos viendo que muchas de esas cosas se han cumplido, se están cumpliendo. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el detalle está en esto, y lo hemos comentado. O sea, la idea no es pertenecer solamente a un grupo, a una congregación, a una iglesia o lo que sea, o como quieran llamarle de repente, ¿verdad? Y entonces que te digan que ya eres miembro y ya eres cristiano, ya eres un hijo de Dios porque perteneces a esa iglesia y entonces empiezas a bendecir a los demás. Eso está mal. O sea, aquí no está hablando de eso. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. O sea, cuando nosotros nos volvamos realmente un depósito para el Espíritu Santo, cuando nosotros aprendemos realmente a actuar de la manera que Cristo nos dijo, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sígueme. Es cuando nosotros, ¿verdad? Nos vaciamos y decimos, Señor, hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Y entonces, ¿qué busco, Señor? Ser un vaso de honra, quiero ser de utilidad, quiero ser de bendición, quiero ser alguien, Señor, que en tus manos pueda ser realmente útil. Y es cuando viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Antes de eso, si el Espíritu no mora en nosotros, podemos ser muy buenos hablando, tener muchas palabras, ¿verdad? Podemos tener mucho conocimiento, podemos mostrar que tenemos mucho celo, pero no estamos haciendo absolutamente nada porque la obra no es de nosotros, es de Dios. Entonces, si yo no confío en Dios, por eso dice la palabra, regularmente dice el que cree en Él, ¿verdad? El que cree en Él, en el que cree en Cristo, el que realmente le crea su anuncio, a lo que Él vino a mostrarnos, el que cree en Él será salvo. Está hablando realmente de personas que no dicen solamente que creen en Él, sino que viven conforme a lo que Él nos ha dicho. Y que confían en que el Espíritu Santo va a dirigir sus pasos en todo lo que haga. No es una cuestión nada más de decir, yo ya pertenezco, yo ya escuché, yo ya he leído la Biblia tantas veces, yo a veces oro o oro demasiado. O sea, si oráramos realmente demasiado y escucháramos la voz de Dios, de verdad estaríamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos dice y lo veríamos en los hechos. Se vería en los hechos, la bendición. Y no estoy diciendo que bendición quiere decir que no haya problemas, no, todo lo contrario. Muchas veces cuando empieza la bendición empiezan los problemas más fuertes. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que a veces también va a estar por ahí, ¿verdad? Dando lata, pero el Señor va a estar con nosotros. Decía este varón, el rey, que destruyó la serpiente de bronce, él agarró y empezó a buscar la libertad de su pueblo, ¿verdad? Quitó el tributo, ¿verdad? De que le daba a Siria y empezó a pelear contra los filisteos, lo sacó hasta fuera de la frontera donde estaba su territorio. O sea, realmente él empezó a luchar. O sea, tenía problemas, claro que sí, pero los enfrentó sus problemas porque confiaba en su Dios. En todo momento, él empezó a hacer la voluntad de su Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, palabras, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También lo hemos estudiado. Mirad, que no nos vayan a engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas, de gente que habla bonito, gente que sabe un montón, gente que a lo mejor, ¿verdad? Por lo menos si no lo sabe, pareciera que lo sabe y nos habla bien, pero no nos habla conforme a la palabra, no nos habla conforme a Cristo y le damos más importancia
más importancia, o sea, porque para sacrificarle incienso a un pedazo de metal, cuando la Biblia nos decía que no hiciéramos imagen de nada arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Ni que estuvieran en las aguas, de nada, ni le adoráramos, ni le honráramos. Y cuando el pueblo empezó a prender incienso a esa imagen, pues obviamente estaba haciendo exactamente todo lo contrario. Y aun cuando estaba escrito, le creían más a aquellos, ¿verdad?, que hicieron su campaña para adorar a este símbolo. Y así en nuestros días va a haber gente que va a tener mucha labia, como se dice, ¿verdad?, mucha palabra, mucha elocuencia, y nos va a llevar a que empecemos a adorar lo que no es Dios y a hacer la voluntad de quien no es Dios. ¿Por qué? Porque se imponen por autoridad, porque hablan muy fuerte o porque tienen realmente carisma, no lo sé. Pero si está fuera de la palabra de Dios, no debe de ser algo que se tome realmente en consideración. Si aún un ángel del cielo, dice la palabra, ¿verdad? Si el mismo apóstol decía, si a uno de nosotros o un ángel del cielo viniera y os anunciara un evangelio diferente al que ya ha sido anunciado, dice, no le creáis ni le recibáis. Pero ¿cómo voy a saber eso si desconozco la escritura? Ese es el problema. Cuando nosotros no le damos la importancia a la palabra de Dios, le damos más importancia a cuestiones de verdad que a veces no tienen ni siquiera la relevancia para nuestra alma. Entonces, sí es importante entender que lo que no es conforme a Cristo no es correcto, porque en Él habita, dice la Escritura, corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, es Dios hecho carne. Corporalmente en Él está Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es nuestro Señor. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y nosotros estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Lo más importante no es la congregación, lo más importante no es el pastor, lo más importante, ¿verdad?, no es lo que hagas tú en una congregación, en un grupo o el prosélito que se haga. Lo más importante siempre debe de ser para nosotros Dios, Cristo, nuestro Señor, lo que nos marca, lo que nos dice. Tenemos que obedecerle a Dios. Tenemos que obedecerle a Dios. Terminamos con un texto de Juan 13, tratando de entender lo que en su principio estábamos entendiendo. O sea, realmente que practica la verdad se acerca a Dios, para ver cómo está su vida y ver si realmente su vida está en orden, está bien. Porque ¿de qué nos sirve hacer un montón de cosas si nuestro corazón está mal, si nuestra vida está mal, si lo que estamos haciendo realmente está mal? ¿De qué nos sirve si no podemos realmente bendecir a los que están a nuestro alrededor? ¿De qué nos sirve si no podemos darle seguridad y apoyo también a los que están cerca? ¿De qué nos sirve si no somos de bendición? ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, realmente los principios que nos ha dejado el Señor, tan sencillos como esa, decía, en esto conocerán. No en que no solo no faltas, o que no dejas de escuchar las enseñanzas, o que no lees, no, o sea, en el verdadero amor, no en las palabras, en el poder, en los hechos, en lo que demuestras en nuestra vida, aún en medio de las circunstancias. Y el amor, hemos platicado que no solamente es recibir todo y que nos digan de todo y que te traten mal y que te echen la culpa de todo porque tú eres cristiano y tienes que soportar. No, porque dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No hace nada indebido. O sea, realmente aquí
vayamos a 1 Corintios y leamos todas las características del amor, y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. No solamente es hacer un estudio, hermano, voy a esperar a que haga el estudio del amor para que entonces se entienda todo lo que tengo que hacer. No, usted vaya y léalo si realmente le interesa conocer lo que representa amar a los demás. Léalo y deténgase en los puntos que son su responsabilidad. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Y eso de quién está hablando? De mí. O sea, de mí, si yo realmente digo que amo, mi carácter, mi forma, mi situación tiene que ser algo similar. O sea, tengo que enfrentar las cosas, tengo que ser de aquellos que realmente aman. Fieles son las queridas del que ama, del que habla y le dice las cosas a los demás, sin importar a veces lo que lleguen a pensar de ti, sino ser honesto, ser franco, y obviamente hacerlo de una forma prudente y tratar de buscar a través de ese diálogo, ¿verdad? Bendecir y que las cosas se corrijan, no generar un daño más grande. No es decir, pues hermano, pues que se aguante, ¿no? Yo soy franco y voy a decirle la verdad y fieles son las heridas, pero tu intención es lastimar o herir. O sea, no se trata de eso. Está hablando como la enfermera, ¿verdad? Que cuando tienes una herida, va y te talla porque tú nomás con el jaboncito te pasas por encima porque te está doliendo, y la enfermera sabe que se te puede infectar y te va a hacer más daño si las cosas no se limpian de verdad a fondo. Entonces viene, ¿verdad? Con su fibra, con yodo, con jabón, y te empieza a tallar aunque te duela, ¿verdad? Vienes son las heridas, porque al final de cuentas, después de que te haga la curación y quedes bien y después puedas volver a correr o hacer lo que tengas que hacer, ¿verdad? Le vas a agradecer que aun cuando tú no querías que te tratara, ¿verdad? De esa forma, te bendijo, te ayudó. Esa es la esencia, esa es la idea. O sea, el tratar de ayudar, de ser útiles, de bendecir a los demás, aunque a veces no les parezca a los demás, porque dice, importunos los besos del que aborrece. El poder decirle al Señor, Dios, hazme de bendición. Quiero ser de bendición. No mirar al madero, no mirar al madero, o sea, no quiero mirar solo al madero, Señor. El madero está vacío, la tumba está vacía, nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y si yo le creo que está vivo y que Él es poderoso y que Él venció a la muerte y que Él venció al diablo y que Él venció al pecado, ¿verdad? Venció al infierno, entonces mi Dios está vivo y mi Dios puede bendecir y puede ayudar y puede hacer milagros, porque al final de cuentas la esencia inclusive de la misma palabra que leíamos de poder tiene que ver con eso, se utiliza para la palabra de milagros, o sea, abre puertas, o sea, realmente un milagro bendice, ayuda a otros, les deja ver realmente el camino para nuestro Dios. Entonces, es importante entender que ya tenemos que dejar de ver, ¿verdad? Los símbolos, las cosas que no tienen relevancia real ni moral para con nuestra vida y nuestra alma. Entonces es importante comprender que tengo que estar mirando atentamente al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Tiene que ser la esencia de mi vida. Tiene que ser al que tenga que estar mirando. ¿Sí? Realmente es la parte importante. Es la parte importante. No, o sea, el hecho de a veces preguntar quiénes escuchan todas las enseñanzas para ver si realmente les está haciendo de bendición. No voy a pasar lista, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que los que están viendo las enseñanzas son gente adulta, son gente responsable, y si realmente puedo yo serles de bendición, qué bueno. Y si consideran que a lo mejor algo más va a ser de bendición para sus vidas, pues bueno, espero que lo sea. Pero al final de cuentas, no soy yo. Yo espero de verdad que la palabra le bendiga a usted y que usted pueda leer la Biblia en su casa y que usted realmente se apoye en Cristo y no en el hombre, para que pueda realmente hallar paz y bendición a su alma. Paz para su alma. Terminamos con una oración.
Padre, bendito seas. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque aún, Señor, algunas personas que han enfermado, Señor, algunos hermanos, Señor, tú les has guardado. Sabemos que ha habido pérdidas, Señor, y ha habido gente que ha fallecido por causa de la enfermedad. Lo que te pedimos, Señor, es que podamos ser de bendición aún para las gentes que enferman, Señor, y poder anunciarles el Evangelio, Señor. Muchos mueren, Señor, sin tu palabra, muchos mueren sin tu consuelo y sin tu paz. Y lo que te pedimos, Señor, es que podamos realmente ser útiles, Señor, más que solamente tener miedo a lo que está pasando, no, de verdad ser útiles, ser de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues esperamos podernos ver pronto, primero Dios, y confiar en Él. O sea, realmente lo importante ahorita es confiar en nosotros. Un saludo a su familia, un saludo a todos los que estén en casa, de verdad espero que estén bien, espero que pueda su vida ser bendecida siempre por nuestro Dios, y en lo que podamos servirle, para eso estamos. Pasa una bonita tarde, hasta luego.